Desde hace siglos, uno de los enigmas más grandes del cristianismo se encuentra en un silencio extraño de la propia Biblia. ¿Qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? La narrativa bíblica nos muestra a un niño precoz en el templo, asombrando a los doctores de la ley, y luego da un salto gigantesco hasta su bautismo en el Jordán, ya como un hombre adulto de 30 años. 18 años perdidos, ocultos, borrados de los evangelios oficiales. Este vacío ha despertado la imaginación de investigadores, historiadores y creyentes de todo el mundo. Algunos sostienen que esos años fueron simplemente una vida cotidiana en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José. Otros, en cambio, aseguran que Jesús viajó por tierras lejanas, Egipto, India, incluso Tíbet, donde habría aprendido misteriosas enseñanzas. Pero ¿por qué la Biblia guarda silencio sobre este periodo? ¿Por qué ningún evangelista quiso contar esa parte de su historia? El silencio mismo genera preguntas, y las preguntas alimentan el misterio. Muchos eruditos creen que el vacío no es casual. Si la juventud de Jesús estuviera marcada por viajes y aprendizajes en otras culturas, tal vez esa información habría generado tensiones con las autoridades religiosas de la época. Imagínate el impacto de decir que el Mesías estudió con sacerdotes egipcios o con maestros hindúes. Otros sostienen que fue un silencio estratégico para mostrar que Jesús apareció repentinamente como figura pública, sin antecedentes, como un rayo divino en la historia. Sea como sea, este tema despierta pasión. Y si tú llegaste hasta aquí, seguramente eres de las personas que no se conforman con lo que está escrito superficialmente, sino que quieren ir más allá. Por eso te invito a suscribirte ahora mismo al canal, porque aquí seguiremos explorando los misterios más ocultos de la fe y de la historia. Antes de continuar, también me gustaría que escribas en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es sorprendente ver cómo este tipo de temas conecta a miles de personas alrededor del mundo, y tu comentario hará que esta comunidad crezca aún más. A lo largo de esta serie, exploraremos las principales teorías sobre dónde estuvo Jesús en esos años silenciosos. Hablaremos de Egipto, donde la familia ya había estado durante su infancia; de la India, donde circulan manuscritos antiguos que hablan de un santo extranjero que enseñaba en los templos; del Tíbet, donde leyendas locales narran la visita de un hombre sabio venido de Occidente. Y también, claro, veremos la explicación más sencilla: que Jesús nunca salió de Nazaret, que vivió una vida humilde hasta que llegó el momento de comenzar su misión. Cada una de estas hipótesis abre puertas fascinantes, pero también nos deja nuevas preguntas. ¿Realmente viajó? ¿O acaso los evangelios ocultaron detalles a propósito? La verdad quizás está en algún punto intermedio, esperando ser descubierta. Lo cierto es que el misterio de los años perdidos de Jesús no solo es una curiosidad histórica, sino que toca fibras profundas de la fe. ¿Cómo se preparó el Hijo de Dios para su misión? ¿Qué experiencias moldearon su carácter antes de predicar? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en este enigma con mente abierta y corazón dispuesto, porque tal vez lo que descubramos cambie la manera en que entendemos su vida y su mensaje. Una de las primeras hipótesis sobre dónde pudo haber estado Jesús en esos años perdidos nos lleva directamente a Egipto. Recordemos que, según el Evangelio de Mateo, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Allí vivieron hasta que el peligro pasó y luego regresaron a Nazaret. Muchos investigadores creen que, en su adolescencia, Jesús pudo haber vuelto a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no era solo un refugio político, era un centro de sabiduría y espiritualidad. Los templos egipcios conservaban conocimientos milenarios sobre medicina, astronomía y religiones antiguas. Es posible imaginar a un joven Jesús entrando en contacto con sacerdotes y escribas egipcios, absorbiendo enseñanzas que luego aparecerían transformadas en sus parábolas y en su manera de ver el mundo. Algunos textos gnósticos sugieren que Jesús pudo haber estado en Alejandría, ciudad que era un crisol de culturas.
Allí convivían judíos, griegos, egipcios y sabios de distintas partes del mundo. ¿Podría ese ambiente cosmopolita haber influido en su mensaje universal de amor y perdón? Por otro lado, existe una teoría aún más fascinante, la de que Jesús viajó a la India. En los archivos de algunos monasterios budistas de Ladakh, en la región del Himalaya, hay manuscritos que hablan de un hombre sabio llamado Isa, un extranjero de Occidente que predicaba compasión y enseñaba parábolas muy similares a las de Jesús. Los que defienden esta teoría aseguran que ese Isa era en realidad Jesús durante su juventud. Dicen que viajó por el camino de la seda, aprendió de los maestros budistas y regresó a Palestina lleno de sabiduría. ¿Es una coincidencia que muchas enseñanzas de Jesús, como trata a los demás como quieres que te traten, aparezcan también en tradiciones orientales? Claro que esta hipótesis es polémica. La Iglesia nunca la aceptó oficialmente, y muchos estudiosos la consideran una leyenda inventada en siglos posteriores. Pero lo cierto es que la sola idea de un Jesús viajero que aprendió de diferentes culturas resulta extremadamente atractiva. Y aquí quiero preguntarte directamente, ¿tú qué piensas? ¿Crees posible que Jesús haya viajado a la India o Egipto durante esos años perdidos? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión enriquece el debate y abre nuevas perspectivas para todos los que estamos aquí. Si este tema ya te sorprendió, te pido que le des un like a este video y lo compartas con alguien que también se haya preguntado por los años perdidos de Jesús. Juntos podemos hacer que esta historia llegue a más personas que sienten la misma curiosidad. Lo que está claro es que tanto Egipto como India eran centros espirituales de enorme influencia en aquella época. Si Jesús realmente estuvo allí, entonces su mensaje tendría raíces en una mezcla de culturas y tradiciones. Eso no le quitaría autenticidad, al contrario, mostraría que su misión fue siempre universal, destinada a trascender fronteras. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas arqueológicas irrefutables que lo confirmen, solo pistas, manuscritos y leyendas. Y a veces, las leyendas contienen verdades ocultas que esperan ser reveladas. En el siguiente bloque, exploraremos otra teoría igualmente intrigante, la posibilidad de que Jesús haya viajado al Tíbet, donde las montañas esconden relatos asombrosos sobre la visita de un sabio venido del oeste. Si Egipto e India ya resultan intrigantes, hay otra teoría aún más sorprendente, la idea de que Jesús viajó al Tíbet. En los valles y monasterios de esa región se conservan historias de un maestro sabio llegado de tierras lejanas, un hombre que hablaba con autoridad y enseñaba la compasión como el camino más alto de la vida. Algunos relatos tibetanos mencionan a un hombre santo conocido como Isa, muy parecido a las crónicas de la India. Para muchos, esto refuerza la posibilidad de que Jesús recorriera Asia Central, dejando huella en diferentes culturas. Imaginemos la escena, un joven caminando entre montañas nevadas, conversando con monjes budistas, aprendiendo meditación, oraciones y enseñanzas espirituales. La pregunta es inevitable. ¿Cómo habría influido esto en su vida posterior? ¿Acaso su profundo énfasis en el amor al prójimo, en la humildad y en la paz interior reflejan esa posible etapa de aprendizaje en Oriente? No podemos afirmarlo con certeza, pero la coincidencia es fascinante. Es cierto que no hay pruebas arqueológicas contundentes, pero sí testimonios antiguos que mantienen vivo el debate. Y aunque para algunos se trata de leyendas sin fundamento, otros creen que esconden una verdad demasiado incómoda para haber sido aceptada en los evangelios oficiales. Lo más interesante es que tanto en la India como en el Tíbet encontramos coincidencias culturales con las enseñanzas de Jesús. El concepto de tratar al prójimo como a uno mismo, el valor de la oración silenciosa y la vida sencilla, incluso la práctica de retirarse a lugares apartados para meditar, tienen paralelismos claros con lo que después Jesús viviría en el desierto. Ahora bien, ¿cómo pudo haber viajado hasta allí? Algunos historiadores señalan las rutas de comercio conocidas como la Ruta de la Seda. Desde Palestina hasta la India,
había caravanas de comerciantes que transportaban especias, seda y piedras preciosas. Un joven curioso, con deseos de aprender, podría haberse unido a alguno de esos viajes, descubriendo mundos completamente distintos al suyo. Claro, esta teoría no está exenta de críticas. Hay quienes argumentan que un viaje así habría sido casi imposible para un joven humilde de Galilea. Pero otros responden que, precisamente, lo imposible suele ser el terreno de los grandes misterios. Aquí es donde quiero hacerte una invitación. Activa la campanita de notificaciones de este canal, porque los próximos videos seguirán revelando secretos que no aparecen en los libros convencionales. Cada nuevo tema será una pieza más en este rompecabezas fascinante. Y dime en los comentarios, ¿crees que Jesús pudo haber estado en el Tíbet, aprendiendo de monjes y sabios orientales? ¿O piensas que todo esto es solo una leyenda inventada siglos después? Tu opinión es valiosa, porque en la diversidad de perspectivas encontramos la riqueza de la búsqueda espiritual. Más allá de si fue real o no, esta teoría nos muestra algo importante. El mensaje de Jesús es universal. Puede resonar en cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier corazón. Y tal vez ese sea el verdadero sentido de este misterio, recordarnos que la verdad de Dios no tiene fronteras. Después de explorar teorías que lo llevan a Egipto, India o Tíbet, surge una posibilidad más sencilla pero igual de inquietante, que Jesús nunca salió de Nazaret y que el silencio sobre esos años sea intencional. Los evangelistas, al escribir sus relatos décadas después de la vida de Jesús, pudieron haber decidido omitir su adolescencia y juventud por una razón teológica. Para ellos lo importante no era contar su vida entera, sino presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que irrumpía de manera repentina en la historia. Imagina cómo habría impactado un relato detallado de su adolescencia, travesuras de niño, aprendizajes cotidianos, dudas de juventud. Mostrarlo demasiado humano quizás habría debilitado la imagen divina que los evangelistas querían transmitir. Casi el silencio se convierte en un recurso narrativo. Jesús aparece a los 30 años como un hombre completo, listo para cumplir su misión, sin necesidad de explicar cómo llegó hasta allí. Pero este silencio también nos deja un vacío enorme, y los vacíos suelen ser tan poderosos como las palabras escritas. Nos empujan a imaginar, a preguntar, a buscar respuestas. Para algunos este silencio es un mensaje en sí mismo, que la preparación de Jesús ocurrió en lo oculto, en la vida cotidiana, en lo que no se ve. Y eso también es una enseñanza espiritual. Los grandes propósitos de Dios suelen gestarse en silencio, lejos de los reflectores. ¿No es acaso significativo que Jesús pasara la mayor parte de su vida en anonimato, en un pequeño pueblo, trabajando con sus manos? Tal vez ahí está la clave. La grandeza surge de lo ordinario y la misión divina se prepara en la humildad del día a día. Si llegaste hasta aquí es porque este misterio realmente te atrapa. Te invito a que le des like a este video ahora mismo para que más personas puedan descubrir estas reflexiones y sumarse a esta búsqueda. Y también cuéntanos en los comentarios, ¿conocías los evangelios apócrifos que mencionan algunos episodios de la infancia de Jesús? Muchos de esos textos fueron rechazados por la Iglesia, pero nos muestran una imagen diferente, más humana, más detallada de su niñez y juventud. Tu opinión sobre ellos puede enriquecer mucho el debate. El silencio de los evangelios no debe verse solo como una falta de información, sino como una puerta abierta al misterio. Y el misterio, en la fe, no siempre está para ser resuelto, sino para ser contemplado. En el próximo bloque iremos aún más profundo, explorando los escritos apócrifos y las tradiciones orales que intentaron llenar este vacío. Allí se encuentran relatos sorprendentes, algunos casi increíbles, que intentan responder la gran pregunta: ¿qué hacía Jesús entre los 12 y los 30 años? Si la Biblia oficial guarda silencio, otros textos intentaron llenar ese vacío. Estamos hablando de los evangelios apócrifos,
escritos antiguos que quedaron fuera del canon, muchos de ellos porque la Iglesia primitiva consideró que no eran auténticos o que contenían ideas peligrosas para la doctrina. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Tomás el Infante, donde se narran episodios sorprendentes de la niñez de Jesús. En esos relatos, el joven realiza milagros incluso jugando con sus amigos, da vida a pájaros de barro, multiplica comida e incluso, según algunas versiones, llega a castigar a quienes lo ofenden. Estos pasajes lo muestran no solo como un niño prodigio, sino como alguien que estaba descubriendo su propio poder divino. Aunque muchos estudiosos consideran que estos textos son más legendarios que históricos, no podemos negar que revelan algo importante. Desde muy temprano existía un interés por contar lo que la Biblia callaba. Era como si los primeros cristianos también sintieran esa necesidad de completar los años vacíos de Jesús. Además de los evangelios apócrifos, también encontramos tradiciones orales transmitidas en distintas comunidades. Algunas sostienen que Jesús viajó a lugares lejanos en busca de sabiduría. Otras, que vivió en Nazaret en una vida de trabajo y silencio, pero que sus vecinos recordaban señales extraordinarias. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia decidió dejar de lado estos relatos? ¿Fue porque eran falsos o porque contenían información demasiado polémica? Lo cierto es que muchos de estos textos hablan de un Jesús demasiado humano, cercano, incluso vulnerable, lo que podía entrar en tensión con la imagen divina que querían consolidar. Si piensas bien, este misterio no es solo sobre geografía o viajes, sino sobre identidad. ¿Cómo era Jesús antes de ser el Cristo público? ¿Qué experiencias moldearon su carácter, su fe, su misión? En este punto, me gustaría invitarte a algo especial. Comparte este video con al menos 2 amigos que también sientan curiosidad por los misterios de la Biblia. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reflexionen sobre estas preguntas y se unan a esta comunidad que busca respuestas más allá de lo evidente. Y también deja en los comentarios, ¿cuál de las teorías escuchadas hasta ahora te resulta más impactante? ¿Los viajes a Egipto, India, Tíbet o el simple silencio de Nazaret? Tu opinión será parte del debate y puede inspirar futuros episodios aquí en el canal. Al final, lo que descubrimos en los apócrifos y tradiciones no es una verdad absoluta, pero sí un espejo del hambre de conocimiento que siempre existió en torno a Jesús. Ese hambre que hoy, siglos después, sigue viva en todos los que buscamos comprender lo que no fue escrito. Después de revisar las teorías de viajes, los apócrifos y el silencio intencional, hay una idea que se abre paso con fuerza. Quizás lo que llamamos años perdidos no fueron perdidos en absoluto, sino años de preparación invisible. Pensemos en esto. Jesús pasó 30 años de su vida en anonimato, en un pueblo pequeño, trabajando como artesano. Solo 3 años fueron dedicados a su ministerio público, pero esos 3 años cambiaron la historia de la humanidad. No es lógico pensar que el fuego de esos 3 años se encendió lentamente en los 18 años previos. La espiritualidad a menudo se forja en silencio. El carácter se moldea en lo cotidiano, en la paciencia, en las relaciones simples de la vida diaria. Tal vez Jesús aprendió más de Dios en el taller de carpintería, en la convivencia con su familia, en el contacto con sus vecinos, que en cualquier viaje exótico. El misterio entonces no estaría en dónde estuvo, sino en cómo lo ordinario puede ser el lugar donde lo divino se prepara. Este enfoque también tiene un mensaje para nosotros. Lo que hacemos en secreto, en silencio, en los años que nadie ve, prepara el camino para los momentos decisivos. Así fue con Jesús, y así puede ser con cada persona que busca un propósito. Claro, este tipo de explicación puede parecer menos emocionante que imaginar viajes a India o encuentros con monjes tibetanos. Pero tal vez sea más profunda. Muestra que Dios actúa en lo oculto, en lo que no se registra, en lo que no se presume. Por eso te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque aquí seguimos explorando misterios que no siempre aparecen en la superficie.
pero que transforman la manera en que entendemos nuestra fe. Y también me encantaría leer en los comentarios, ¿crees que la Iglesia ocultó a propósito esta etapa de Jesús o simplemente quiso enseñarnos que el silencio también es parte del plan divino? Tu reflexión puede inspirar a otros y abrir nuevos debates en esta comunidad. En definitiva, los años entre los 12 y los 30 de Jesús siguen siendo un enigma. Tal vez viajó, tal vez no. Tal vez aprendió de otras culturas. Tal vez se quedó en Nazaret. Pero lo cierto es que en cualquiera de los casos, ese tiempo fue el terreno donde se gestó la misión más grande de la historia: cambiar el mundo a través del amor. Hemos recorrido un largo camino en busca de respuestas al enigma de los años perdidos de Jesús. Desde Egipto hasta la India, desde el Tíbet hasta las páginas silenciadas de los evangelios apócrifos, hemos explorado teorías fascinantes y preguntas que siguen abiertas después de siglos. Pero más allá de dónde estuvo físicamente Jesús, lo que realmente importa es el mensaje que este misterio nos transmite hoy. La ausencia de información en la Biblia no significa ausencia de propósito. Al contrario, ese silencio puede ser la mayor enseñanza. Quizás la vida de Jesús en esos 18 años fue un recordatorio de que lo extraordinario se prepara en lo ordinario, que los grandes planes de Dios se gestan en lo secreto, en el trabajo cotidiano, en la paciencia de los procesos. Que el anonimato no es pérdida de tiempo, sino la tierra fértil donde germina la misión. Este misterio también nos confronta con nuestra propia búsqueda espiritual. Muchas veces queremos que todo esté escrito, explicado, claro, pero la fe también vive en el misterio, en las preguntas sin respuesta, en los espacios que nos invitan a confiar más que a entender. Los años perdidos de Jesús son, en realidad, una invitación a reflexionar sobre nuestros propios años de silencio. ¿Qué hacemos en los momentos en que nadie nos ve? ¿Cómo nos preparamos para las misiones que nos esperan? ¿Somos capaces de ver a Dios en la rutina, en lo oculto, en lo aparentemente insignificante? Al final, no importa si Jesús estuvo en Egipto, en India, en el Tíbet, o si nunca salió de Nazaret. Lo que importa es que cuando llegó el momento, estaba listo. Listo para cambiar la historia, listo para anunciar un mensaje que transformaría corazones para siempre. ¿Y tú? ¿Estás dejando que tus años ocultos te preparen para tu propósito? Esa es la verdadera pregunta que este enigma deja para cada uno de nosotros. Si este video te abrió nuevas perspectivas, apóyanos con un like y compártelo en tus redes sociales. De esa forma, más personas podrán unirse a esta reflexión y juntos descubriremos misterios que nos acercan a la fe de una manera más profunda. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios qué otro misterio de la Biblia te gustaría que investiguemos en el próximo video. Tus ideas son la inspiración que mueve este canal y queremos que seas parte activa de esta búsqueda. Recuerda, el silencio de la Biblia no es un error, es un espejo. Nos recuerda que la vida de fe también tiene espacios ocultos, etapas de espera y preparación. Y en ese silencio, Dios sigue obrando. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Mantén la curiosidad, abre tu corazón y nunca dejes de hacer preguntas, porque en cada pregunta puede estar escondida una revelación.